Tienes un negocio, vendes bien, pero a fin de mes el dinero no cuadra con lo que dice tu utilidad o no sabes lo que entra y sale. Hoy te enseño a leer dos números que casi nadie te explica, el EBITDA y el EBIT. Y de paso, ¿de dónde sale el dinero cuando compras una máquina a crédito o de contado? Vamos a ir por partes. Primero, ¿qué es cada número y en qué se diferencian? Luego, la depreciación, ese gasto que baja tu utilidad pero no saca dinero de tu cuenta. Y al final, de dónde sale el dinero según pagues de contado o a crédito y cómo se ve todo junto registrando tus ventas, costos y gastos y compras de equipo con una cafetería de ejemplo. Vamos a ello. Y bueno, empezamos con el estado de resultados, que es uno de los tres estados financieros que le he mencionado, el cual te dice si ganas o pierdes y se registran las ventas reconocidas en el mes y los costos y gastos reconocidos en ese mes. Y se lo voy a mostrar con este slide en forma de escalera, donde primero vemos lo que son las ventas por los ingresos de los productos y servicios que vendes. Después, costo de lo vendido. Aquí estamos hablando de los costos variables, aquellos que varían con la fabricación, producción y venta de tu producto o servicio. Ventas menos costo de lo vendido es igual a la utilidad bruta, esa ganancia bruta que no es para ti, que no es la ganancia neta, porque todavía hay otros costos y gastos que tenemos que registrar. Y aquí tenemos los gastos de operación, los fijos, la renta, sueldos, internet, celular, todos esos gastos que por su comportamiento, vendas o no vendas, los requieres pagar y no tienen que ver con la fabricación o venta de tu producto. Y una vez restando sus gastos de operación, tenemos el EBITDA, que es lo que vamos a explicar aquí un poco a profundidad. Y el EBITDA, por sus siglas en inglés, dice que son las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Y prácticamente te dice la capacidad operativa de tu negocio para generar flujo de efectivo. Es muy parecido al flujo de efectivo que aparece en tu estado de resultados, pero en el flujo de efectivo ahí mostramos prácticamente los cambios en capital de trabajo, pero el EBITDA es la capacidad pura, 100% pura de tu negocio para generar efectivo. Después quitamos la depreciación y amortización, que aquí la depreciación es para activos fijos tangibles como maquinaria, transporte, aquellos que puedes tocar, y la amortización es para activos fijos intangibles, por ejemplo, la marca, si compras una franquicia, el costo de esa franquicia pues no es algo tangible, entonces se va amortizando. Una vez restando la depreciación y amortización, nos queda el EBIT o utilidad operativa. El EBIT, por sus siglas en inglés, es ganancias antes de intereses e impuestos. Y finalmente tenemos la parte de los intereses e impuestos y ahora sí nos queda la utilidad neta. Y todos estos cuatro números que vemos aquí, utilidad bruta, EBITDA, utilidad operativa o EBIT y utilidad neta, lo podemos representar en márgenes también, dividiendo estos valores entre la venta para tener el margen en porcentaje y así podernos comparar mes a mes y también con otros negocios de la industria para saber si estamos bien, por debajo del promedio, por arriba del promedio. Continuamos y aquí el EBITDA, como se los mencioné, es la capacidad pura que tiene tu negocio para generar efectivo. ¿Y por qué antes de depreciación y amortización? Porque la depreciación y amortización que se registra en tu estado de resultados no te genera una salida de efectivo y se los voy a explicar más adelante. Entonces, este número es muy importante leerlo, aparte del EBIT, que es las ganancias antes de impuesto de intereses, porque el negocio es donde tiene gran cantidad invertida en activo fijo, es importante verlo por separado, pero también el EBIT porque de alguna manera tenemos que reconocer el gasto por obsolescencia o uso de esos activos fijos que utilizamos, tangibles e intangibles, que hace que nuestro negocio siga operando y ver también el margen, cuánto representa eso con respecto a la venta. Aquí podemos ver que en este ejercicio 47,000 sobre venta representa el 18.8%. Significa que de 100 pesos, de cada 100 pesos que vendes, te quedan 18.8 pesos después de cubrir los costos variables, aquellos que requieres para fabricar y vender, y los gastos operativos fijos antes de la depreciación. Pero, ¿qué es la depreciación y amortización? Como se los mencioné, la depreciación y amortización es ese gasto contable que se reconoce en tu estado de resultados por el uso y o obsolescencia de
todos tus activos fijos, todos esos equipos, maquinaria, transporte, mobiliario que usas para operar en tu negocio. ¿Por qué se reconoce en el estado de resultados solo como depreciación y no el monto total de la compra de estos activos? Porque son activos que vas a utilizar en tu operación más de un año y no es congruente registrarlo como gasto a la hora de la compra. Una, porque te va a distorsionar tu estado de resultados y no te va a dar una lectura adecuada. Y dos, que vas a reconocer todo el monto de esa compra en ese mes cuando en realidad una, lo vas a consumir durante varios años y dos, ese activo fijo va a tener un desgaste mensual y anual, si se suman los 12 meses, debido al uso. Y eso es lo que realmente se debe de reconocer, porque ese es el gasto por depreciación que se reconoce, lo real. Sin embargo, cuando hablamos del efectivo, bueno, aquí ya entra el estado financiero, el flujo de efectivo, y claro, es distinto cómo va a afectar la depreciación tu utilidad a cómo en realidad se va a ver la salida de efectivo cuando lo compras a crédito. Es bien importante entender que la compra de activos fijos no se reconoce el monto total en estado de resultados, solo el desgaste por uso, pero en tu flujo de efectivo sí se va a ver esa salida completa si la pagas de contado y si la pagas a crédito también lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Cómo se calcula la depreciación? Hay varios métodos. Aquí vamos a ver el más común, que es el depreciación en línea recta, que es igual a, si lo calculamos mensual, es igual al valor del activo sin IVA menos el valor residual entre la vida útil en meses. Si lo quieres anual, va a ser entre la vida útil anual. ¿De acuerdo? Pero en estos resultados lo vemos mes a mes, por eso es importante calcularlo mes a mes. Ya en el acumulado vamos a tenerlo anual, obviamente, y se lo voy a mostrar al final de este video, cómo registrando todas sus ventas, costos, compras de activo, el estado de resultados se crea en automático con mis plantillas, ¿ok? Entonces, el valor sin IVA es lo que te costó la maquinaria. Aquí estamos poniendo un ejemplo que es una máquina de espresso para una cafetería, en donde el valor sin IVA es igual a 77,586 y el valor residual es aquel que esperas recuperar al venderlo o desecharlo al final. Si no vas a recuperar nada, el valor residual es igual a cero. Y bien importante, si no tienes certeza de cuánto lo puedes dar en 5 años o después del tiempo de garantía que te da el proveedor, yo te sugiero ponerle cero, porque si pones un monto mayor al que realmente vas a recuperar al final de la vida útil, vas a subestimar la depreciación y eso significa que vas a sobreestimar la utilidad, porque lo que vas a depreciar va a ser menor a lo que realmente se depreció ese activo fijo. Y la vida útil, aquí te recomiendo, es bien importante, una, considerar la garantía del equipo. ¿Por qué? Porque es importante tener activos fijos que estén en condiciones óptimas, porque muchas veces cuando lo usamos más tiempo de lo que es su vida útil, es probable que caigas en mayores costos por reparaciones, refacciones y o mermas. Entonces, no les estoy diciendo que sea exactamente a la garantía, depende el equipo y depende la industria, pero sí que sean muy conscientes de evaluar si después de su garantía, de su vida útil en condiciones óptimas, si realmente te está beneficiando o también te genera otros costos, porque la idea es que estos activos fijos también te ayuden a operar y, de ser posible, cómo ser más eficiente, es decir, cómo producir y vender con menos costos. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, si sacamos la depreciación de esta máquina de espresso, podemos ver que la vida útil está a 60 meses, que es 5 años. El monto de depreciar mes a mes en el estado de resultados va a ser de 1,293 pesos. Simple, sencillo, y esto lo requieres hacer para todos tus activos fijos, tangibles, intangibles, para que tengas un monto total de depreciación, que es lo que se va a ir a tu estado de resultados. Y te voy a mostrar cómo hacerlo sencillamente en una plantilla en Excel y también en mi plantilla que tengo por giro en mi página web. Ahí también ya puedes registrarlo. Y bueno, una vez que ya tenemos calculada nuestra depreciación total de todos nuestros activos fijos, le restamos esa depreciación y amortización a nuestro EBITDA y tenemos la utilidad operativa, el EBIT, las ganancias antes de impuestos e intereses. Eso es la utilidad operativa. Aquí ya ve
todos tus costos de operar, incluyendo el desgaste de tus activos fijos. Y también es importante verlo, ¿por qué? Porque de alguna manera estos activos fijos en un determinado tiempo los vas a tener que reemplazar. ¿Y de dónde tiene que entrar ese dinero o esa recuperación de ese gasto? Pues de tus ingresos, de tus ventas. Entonces, en este ejemplo podemos ver que el EBITDA era de 47,000, la depreciación total de todos los activos fijos de esta cafetería es de 4,500, entonces el EBIT es de 42,500 pesos, que entre ventas nos da un 17% de margen EBIT o margen operativo, que significa que de cada 100 pesos que vendes te quedan 17 pesos para intereses, impuestos y después la utilidad. Ahora bien, los activos fijos, ¿cómo se registran? ¿No? Aquí hay algo bien importante, porque tienes que evaluar si la compra de un equipo mobiliario lo registras como gasto del mes completamente en el estado de resultados o como activo fijo que va al balance general y mes a mes se registra en el estado de resultados como depreciación. Uno, activo fijo debe ser todo aquel equipo, maquinaria, transporte que operando te dure más de un año. Dos, el monto de la compra, y ahí depende bastante del tamaño de la empresa. Por ejemplo, una empresa que factura 200, 300 mil pesos no va a capitalizar la compra de una impresora de 2,000 pesos, no la va a ingresar al activo fijo y la va a ir depreciando mes a mes. Es muy probable que por el tamaño de sus ventas decida registrarla como gasto inmediatamente en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque es una cantidad muy baja que no se va a ver afectado. Entonces, además del tiempo, las empresas tienen de alguna manera una cantidad de monto en la que deciden si el monto supera esta cantidad, la vamos a capitalizar y se va al activo fijo en el balance general y mes a mes la vamos depreciando. Entonces, así es como puedes decidir si es activo fijo o si lo registras inmediatamente como gasto del mes en tu estado de resultados. Uno, tiempo, más de 12 meses operando, y dos, el monto depende mucho del tamaño de tu empresa. Si compras 10, 20 impresoras para todo tu negocio, claro que el monto total lo capitalizas y vas depreciando, pasas la depreciación mes a mes en el estado de resultados. Al igual que cuando inviertes completamente el mobiliario, pones todo el monto del mobiliario y eso sí se va depreciando porque tu mobiliario te puede durar 5 años. Y eso es otra cosa bien importante, definir el tiempo, la vida útil, para que también decidas cuándo los vas a reemplazar. Otra cosa importante que voy a mostrarles y que vamos a ver es cuando compras un activo fijo, cómo se registran los tres estados financieros: el estado de resultados, el balance general y el flujo de efectivo. Y es muy importante entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque en el estado de resultados tu utilidad se va a ver afectada solo por la depreciación, pero en tu flujo de efectivo, si la compras de contado, se va a ver afectado tu liquidez, tu cuenta de banco en ese momento de la compra. Y ahí es donde tienes que cuidar para ver si puedes descapitalizarte, porque te puede dar un problema de liquidez si no tienes tanto monto en tu cuenta de banco y si a futuro tus ventas no son lo suficientes para generar cierta utilidad para cubrir todos tus gastos. Es decir, si te descapitalizas y a futuro hay una baja en ventas donde estés por debajo de tu punto de equilibrio, puedes tener un problema de liquidez. Y en el balance general podemos ver, dependiendo si lo pagas a crédito o de contado, cómo se mueven tus activos y tus pasivos. Y es lo que les voy a mostrar aquí de forma sencilla, clara, pero con todo el objetivo que lo entiendan, para que vean cómo los tres estados financieros están conectados, porque los tres te dicen cosas distintas. El estado de resultados te dice si ganas o pierdes con la utilidad neta, y ahí solo va la depreciación mes a mes. Si lo compras a crédito, también se registran los intereses. El balance general, que son los activos, pasivo y capital, te dice cuánto vale tu empresa en libros, en el valor de activos, y cómo esos activos son financiados con pasivos y capital. Por eso la fórmula de activo es igual a pasivo más capital. Y el estado financiero de flujo de efectivo te dice las entradas y salidas de dinero de tu negocio de tres actividades: la operativa, ventas menos costos, y los cambios en capital de trabajo; las de inversión, cuando compras activos fijos, estás invirtiendo en activos fijos; entra cuando lo vendes al valor residual;
y la actividad de financiamiento. Cuando pides crédito, entra efectivo. Cuando pagas esa deuda, sale efectivo. Cuando tú aportas capital a tu negocio, entra efectivo. Cuando te pagas dividendos, sale efectivo. Una de las preguntas que me han hecho, y por eso hago este video, y hice la clase el martes en vivo, los activos fijos los puedes comprar de contado, me refiero a con el dinero de la empresa, o con financiamiento, a crédito. Y dependiendo la transacción, el estado de resultados es exactamente igual. La depreciación de mes a mes no cambia porque esto se calcula con base al valor del activo menos el valor residual menos la vida útil. Pero cuando lo compras de contado, el flujo de efectivo se ve afectado directamente en la actividad de inversión, sale dinero de ahí de la actividad de inversión, el balance general baja bancos y aumenta activos fijos. En la actividad de financiamiento, cuando lo compras a crédito, entra dinero en la actividad de financiamiento porque pediste un crédito para pagar ese activo fijo. Y mes a mes, además de registrar en el estado de resultados la depreciación y el interés de esa deuda, en el estado de flujo de efectivo, mes a mes va a salir de la actividad de financiamiento el pago de capital más interés. Antes de pasar al Excel, quiero decirles con qué se paga ese crédito que pediste para comprar tu activo fijo. Con la utilidad, porque la utilidad neta es lo que te queda después de pagar todos los costos de operar, variables, fijos, la depreciación, los intereses y los impuestos. Tienes un capital que vas a pagar por la deuda que pediste y tiene que salir de la utilidad neta. Por lo tanto, si sabes que el punto de equilibrio es el nivel de ventas en el que cubres todos tus costos de operar, si tienes deuda, requieres sacar el nivel de ventas no solo para cubrir todos tus costos de operar, para pagar esos intereses y ese capital de la deuda. Porque si vendes menos de ese nivel de ventas que ya calculaste, no te va a alcanzar para pagar el capital de la deuda y es probable que caigas en retrasos de pago de esa deuda y te genere intereses moratorio. Entonces tu costo financiero va a seguir aumentando. Muy importante que antes de pedir un financiamiento, calcules el nivel de ventas que tienes que generar mínimo mes a mes para cubrir todos tus costos de operar y el pago de capital de esa deuda. Bueno, ya después de toda la teoría de la presentación, porque todas mis clases en vivo son así, presentación, conceptos y luego el Excel con números, vamos a ver una plantilla sencilla de cómo puedes crear y calcular todos tus activos fijos. Recuerda, también te voy a mostrar mi plantilla ya automatizada en la que tú registras todos tus activos fijos y en automático se calcula la depreciación y se va a tu estado de resultados. Pero aquí, para mostrar de manera sencilla el cálculo de la depreciación y amortización, podemos ver que una cafetería registra su compra de máquina de espresso, el mobiliario y barra y el equipo de cocina. Todo eso que invirtió para tener la estructura y dar su servicio. Aquí ponen los valores de cada activo con IVA, lo calculamos en IVA y solo en el mobiliario puso un valor residual de 10,000 pesos. Entonces aquí menciona este negocio que al final puede recuperar 10,000 pesos de todo el mobiliario y barra. Ya se calcula la base depreciable, que es la parte del numerador que vemos aquí de la fórmula del valor del activo sin IVA menos valor residual. Y tenemos que la suma para cada activo. Después tenemos en la columna G la vida útil en meses. Podemos ver que la máquina de espresso son 60 meses, el mobiliario 120 y el equipo de cocina y refrigeración 60 meses. Y en automático aquí se hace el cálculo de la depreciación donde dividimos la base depreciable entre la vida útil en meses y tenemos un cálculo total de la depreciación mensual y ese número es el que se va a ir a tu estado de resultados mes a mes. Si actualmente no sabes cuánto es el valor de depreciación de todos tus activos fijos, te invito a crearlo con esta tablita sencilla donde puedes poner tus activos, el valor al que lo compraste, valor factura, le quitas el IVA. Si no sabes el valor residual, ponle 0, calculas el numerador que es la base a depreciar entre la vida útil y ya vas a tener tu monto mensual total de depreciación y amortización. ¿Okay?
Ahora, en esta segunda hoja les quiero mostrar la diferencia en el estado de resultados de comprar su activo fijo de contado o con financiamiento. Al igual les voy a mostrar del flujo efectivo y el balance general, pero primero el estado de resultados, que recordemos que nos dice si perdemos o ganamos al final del mes. Entonces, aquí podemos ver que las ventas son de 250,000, los costos variables, que son costos de producir y más empaque, son 85, nos queda una utilidad bruta de 165. A mí me gusta separar los gastos de venta, es decir, las comisiones de cobro, principalmente si tiene terminal o hace envíos por aplicación. Son 8,000 en el mes y nos queda un margen de contribución de 157,000. Aquí después quitamos los gastos operativos, los fijos, renta, nómina, servicio, marketing, otros. Estos que vendas o no vendas tienes que pagar y que no están relacionados con la fabricación y venta de tu producto o servicio. Y con eso ya calculamos nuestro EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? Las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Por eso los vemos aquí y la depreciación, los intereses, los impuestos están después en la escalera. ¿Okay? Entonces, como lo vimos en el ejemplo de los slides, 47,000 pesos de EBITDA equivalen a un margen del 18.8%, es decir, por cada 100 pesos que vendes te quedan 18.8. Aquí agregamos la depreciación que ya calculamos de la cafetería y nos queda una utilidad operativa, un EBIT de 42,500 con un margen EBIT del 17%. En este escenario no hay deuda, intereses es cero y se calculan los impuestos y nos queda una utilidad neta de 29,750 pesos. Ojo, aquí bien importante, la depreciación y amortización, como se los mencioné, no genera una salida de efectivo. Por eso es una de las razones por la que la utilidad neta no va a ser igual al aumento en tu cuenta de banco. ¿Por qué? Porque la depreciación y amortización no te genera esa salida de efectivo. Entonces, es una variable por la cual es diferente la utilidad neta al efectivo que realmente suma o resta en tu cuenta de banco. ¿Okay? Entre otras cosas, por ejemplo, el cambio en capital de trabajo también puede aumentar o disminuir tu efectivo, o también las actividades de inversión, compras de activos fijos, también puede disminuir tu efectivo y no va a cuadrar. Por eso es importante ver los tres estados financieros, principalmente el estado de resultados que te dice si ganas o pierdes y el flujo de efectivo que te da una idea de la liquidez de tu negocio, cuánto entra o sale mes a mes de tu cuenta de banco. En este caso, en la columna E, seguimos con el ejemplo. Ahora voy a mostrar cuándo se compra activos fijos con financiamiento. Entonces, aquí podemos ver que la utilidad operativa es exactamente igual porque la depreciación no cambió a pesar que aquí se compró de contado y aquí se compró con financiamiento. Y de ese financiamiento solo se registra el costo del interés, es decir, 1,350, que es el costo financiero de ese financiamiento mes a mes. Por supuesto, aquí lo que sí se va a ver influenciado es lo que es el ISR va a disminuir porque deuda es un escudo fiscal y por lo tanto también la utilidad neta debido a ese interés y ese cambio en el ISR. Bajó de 29,750 a 28,805 pesos. Entonces, en el estado de resultados, lo único que cambió fue este renglón de interés y, por supuesto, al tener una utilidad antes de impuesto menor con el financiamiento, también los impuestos disminuyen. Es ahí donde mencionan que la deuda tiene un escudo fiscal y es bueno tener un nivel de deuda sano. ¿Okay? Esta utilidad es con lo que se va a pagar la deuda cuando tengas financiamiento, o de esa utilidad es con lo que se paga las inversiones en activos fijos o cuando quieras hacer retiros por dividendos. Ahora vamos a ver los cambios en el estado de flujo efectivo y el efecto en el balance general. En el primer escenario, cuando compras de contado, en tu estado de flujo de efectivo, para esa transacción puntual, se registra una salida de la actividad de inversión por compra de la máquina de 90,000 y el cambio neto en efectivo debido a esa transacción va a ser de menos 90,000. Entonces, si la utilidad neta más la depreciación en la actividad de operación resulta de 50,000 pesos, digamos, al final del mes,
pues está claro que a pesar de que hubo un flujo de efectivo operativo positivo debido a esta salida de la actividad de inversión, pues el cambio neto en efectivo va a ser menor. Es decir, en vez que aumente la cuenta de banco, va a disminuir, considerando este escenario que es la compra de contado. En el balance general, esa transacción de compra de contado sale 90,000 de la cuenta de bancos, que es con lo que se pagó. Activo fijo aumenta en el valor de esa máquina de expreso y se tiene un IVA acreditable de 12,414. Entonces aquí podemos ver que hay una salida negativa del activo circulante del banco, pero hay una suma en activo fijo y el IVA acreditable. Por lo tanto, al final se mantiene el balance, el total de activo no cambia, es cero. En el escenario 2, cuando se compra crédito de flujo de efectivo, sale la compra de la máquina de la actividad de inversión los 90,000, pero también se ve reflejado la entrada de efectivo de la actividad de financiamiento por ese préstamo. Al final aquí el cambio neto en efectivo es cero. ¿Por qué? Porque lo mismo que entró de financiamiento es lo que salió para comprar la máquina de expreso. En el balance general se aumenta la cuenta de activo fijo por 77,586, que es el valor de la máquina sin IVA. Se tiene un IVA acreditable de 12,414 y también por el lado del pasivo se registra el préstamo, los 90,000, y se sigue manteniendo el balance porque aumenta activo en la misma cantidad que aumenta el pasivo. ¿Okay? Entonces, activo es igual a pasivo más capital, la ecuación se mantiene. ¿Qué pasa en el segundo escenario los siguientes meses? En el primer escenario ya no pasa nada en la parte del flujo de efectivo y el balance general, pero en el segundo escenario, después de la transacción, ¿qué va a pasar? Mes a mes, en el estado de flujo de efectivo, va a haber una salida en la actividad de financiamiento por el pago de capital de la deuda y el pago de intereses. Eso es lo que se va a ver en el estado de flujo de efectivo de la actividad de financiamiento. Y en el balance general, mes a mes, se va a ver una salida por ese monto de pago de capital y de pago de intereses, y también va a disminuir el pasivo en la parte de la deuda de los 3,142, porque el pago de capital solo son los 90,000, va a disminuir 3,142, y esto es gasto por intereses, se ve reflejado en el capital contable porque en el capital contable se registra esta utilidad que ya tiene ese gasto por interés reflejado. Esos son conceptos puntuales. Mi intención es enseñarles conceptos, clases que les agreguen valor de algo en particular, pero también creo que es muy necesario cómo llevarlo todo eso a la práctica, a la operación. O sea, cómo no sacarlo por transacción, sino que sea algo de registrar completamente tus ventas y tus gastos. Esos datos se vean reflejados en información de forma automática, y para ello les muestro mis plantillas que las tengo por giro en mi página web www.silviaerin.com. Y en esta ocasión les voy a mostrar el control financiero para cafeterías. ¿Qué es la clave de esta plantilla? Que utilizo catálogos que alimentan las hojas de registro, y esas hojas de registros alimentan y generan en automático el estado de resultados y el flujo de efectivo. Entonces, empezamos con el catálogo de productos. Aquí son ejemplos. Lo que se requiere es que ustedes pongan sus productos que venden para que ya les aparezca la lista a la hora de registrar las ventas. Igual para catálogo de clientes, si quieres registrarlo por nombre o todo a público en general. El catálogo de proveedores para que sepas cuánto gastas, cuánto le consumes a cada proveedor, porque después puedes llegar a negociar que te ofrezcan financiamiento sin costo debido al monto que les consumes. Y también tengo este catálogo de costos y gastos, que es la clave que ayuda a que todos los registros de los costos y gastos se vayan al lugar que pertenecen en el estado de resultados. Igual aquí ya tiene algunos ejemplos de costos variables, gastos de venta y gastos operativos con su subcategoría. Si hay un gasto
un costo que no está aquí, es muy sencillo ya con estos ejemplos registrarlos y clasificarlos de acuerdo a los ejemplos. Por ejemplo, si en el caso que no hubiera azúcar en este catálogo, el azúcar es un ingrediente que va directamente en el producto que vendes, por lo tanto, es un costo variable. Es un costo variable y además es un costo de productos vendidos, es decir, es una materia prima. Entonces se clasifica como COGS. Si fuera, por ejemplo, no estuvieran los vasos desechables, también es un costo variable, pero este va en empaque. Y si hay otro gasto operativo que no está, lo registras y va a aparecer. Este catálogo alimenta tu registro de costos y gastos. Como podemos ver aquí, es cada que realices un gasto, lo registras con la fecha, el concepto, el proveedor si lo registras también, y aquí se va a clasificar correctamente el estado de resultados y su subcategoría para que se vaya en automático. Aquí podemos ver que aquí no hay ahorita clasificación. ¿Por qué? Porque fue justamente lo que borré, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el ejemplo del azúcar y podemos ver que está con su costo variable. ¿Okay? Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que 23 de junio pagaron el internet. ¿Okay? Pagaron el internet. Vamos a ver si aquí está proveedor de internet, no aparece. ¿Qué van a hacer? Vienen y van a poner Telmex, si su internet es de Telmex. Aquí provee el internet. E inmediatamente pueden ver que aquí se va a registrar. Colocan el internet, vamos a poner que son 500 pesos. Si tiene IVA, es decir, les da factura. Hay veces que las facturas van a tener IVA retenido y ese retenido y lo colocan aquí, cuando no, lo dejan en cero, lo pagan de contado. Si lo tienen con su tarjeta de crédito, simplemente agregan aquí la tarjeta de crédito. Esto es lo que se va a ir el estado de resultados y esto van a ver que se va a ir al estado de flujo de efectivo, dependiendo la actividad. ¿Okay? Después está el registro de ventas. Aquí, si tienen un punto de venta, que es lo más normal, pueden descargar en Excel todas las ventas por producto y fecha y lo pueden copiar y pegar, o si no les permite eso, pues pueden poner la venta por día, por semana. Lo ideal es que lo agreguen por producto, o si no se los permite, pues ya ponerlo la venta total. Lo importante es que generen esta información de cuánto venden para que se vea reflejado en el estado de resultados, pero yo sí les recomiendo que lo hagan por producto para que hagan otro análisis como el 80-20 de sus productos, qué es lo que más venden, y puedan ustedes calcular la compra de mercancía o también ver qué productos son los que no venden y si les aporta margen y hagan publicidad de esos productos. ¿Okay? Entonces aquí ya tengo registrado 2 líneas, café americano, croissant simple, y aquí además yo pongo que es de contado. Supongamos que tienen el monto en que se paga con tarjeta de crédito y transferencia y lo agrega. Monto pago. Si por alguna razón ustedes dieran crédito, también está esta opción. En este caso, las cafeterías tienen esa ventaja que la mayoría de sus ventas o todas sus ventas, como son a cliente final, pues son pago de contado. ¿Okay? Entonces, ¿qué les voy a mostrar ahorita? Cómo estos 2 registros se van al estado de resultados de junio. Es la venta, los 92,500 pesos. Los costos de productos vendidos, los 6,500, que son prácticamente lo que registramos aquí. El empaque y adicional, como ustedes están dando cuenta, las compras de mercancía que de alguna manera es muy probable que se vayan a inventario, lo registro en automático. ¿Por qué? Porque en las cafeterías, al igual que en los restaurantes, la rotación de inventario es baja porque son productos perecederos. Sin embargo, para tenerlo más ajustado posible, yo tengo esta hoja en donde pueden agregar el inventario inicial con lo que empezaron el uso de esta plantilla. Aquí puse 2,000 y al final del mes registrar el monto de inventario final y se va a calcular un ajuste inventario. Es decir,
entre el inventario inicial e inventario final, ¿cuánto te quedó? Estamos registrando completamente que se compraron 6,500 de materia prima y que iniciaste con 2,000 y al final terminaste con 2,500, está claro que quedan 2,000 del inventario inicial y 500 de lo que compraste en el mes. Entonces, el ajuste de inventario va a ser menos 500 porque de todo eso se sumó al inventario. Terminaste con más inventario y por eso aquí aparece como menos 500. Pero esto ya lo hace el automático. Tú solo tienes que registrar con cuánto inventario terminas mes a mes y esto lo hace en automático. Por ejemplo, si en julio tú registras tu inventario, aquí nada más para hacerlo en ejemplo, y terminas con 3,000, terminas con 2,000, el ajuste va a ser 500. Es decir, de esos 2,500 consumiste 500 pesos más las compras de mercancía que hiciste ese mes. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos todavía más ajustado y registramos completamente solo el costo de los productos vendidos, incluyendo la merma, gracias a este ajuste que hacemos aquí y a que reconocemos las compras luego en el mes, pero con el ajuste lo que hacemos es registrar el costo de lo vendido, de lo consumido. Y ya tenemos la utilidad bruta en automático, el margen bruto en automático. Aquí se registran gastos de envío, comisiones de cobro. Por ejemplo, vamos a ver que al final del mes la comisión de la terminal bancaria fueron 1,000 pesos. Yo aquí normalmente le pongo otro porque esa comisión no es algo que tú pagues, ya tu terminal bancaria la consume de tu cuenta de banco. Entonces aquí podemos ver que se registra la comisión de cobro, todos los gastos operativos que registres, por ejemplo, sueldos, gastos fijos son el pago del internet, está en la subcategoría de gastos fijos, lo vemos aquí agrupado en subcategorías y ya en automático nos calcula el total de gastos operativos y nos da el EBITDA que vimos en el video, el margen EBITDA y aquí la depreciación, ¿cómo la calculamos? Aquí hay una hoja de activos fijos y, por ejemplo, voy a borrar ese valor que tenía aquí, está en ceros, pero si el 1 de junio tú compraste con transferencia esa máquina de espresso que te costó 90,000, se va a calcular la depreciación porque la vida útil está en 60 meses y en automático te va a aparecer en junio y por supuesto en todos los otros meses. Si además registras, por ejemplo, el molino, que también lo pagas en transferencia, y si la compraste el mismo mes y te costó 35,000, claro que se va a sumar y la depreciación mensual es 1,795 y es lo que vamos a ver aquí. Entonces ya después tenemos la utilidad de BID, que es antes de impuestos e intereses. Si tienes deuda, aquí vas a registrar el pago de tu deuda, capital e intereses, y estos intereses se van a ir al estado de resultados para que te dé la utilidad antes de impuesto y finalmente ya registra los impuestos que te aparecen en tu declaración. Por ejemplo, aquí estoy poniendo junio, voy a borrar esto, que te tocó pagar 4,000 pesos de ISR y esto se refleja acá y te queda una utilidad neta del 61,3%. Conforme tú vayas registrando por fecha, se va a ir llenando este estado de resultados en automático para que puedas compararte contra ti mismo mes a mes, veas tus márgenes y te puedas comparar con tu industria, el promedio, para saber qué tan bien o qué tan mal estás y también te va a dar los porcentajes de cada costo, a cuánto corresponde, para que veas dónde es que tienes que cuidar más. Y algo que yo les recomiendo bastante es la publicidad. Mantengan un presupuesto de publicidad del 10 al 15% o menos de tus ventas para que no gastes más en publicidad de lo que realmente estás vendiendo. Entonces, esto te ayuda a controlar tus costos, a medir tus márgenes y también a saber si al final del mes pierdes o ganas. Y adicional, lo que ya registraste, también se va aquí a tu flujo de efectivo. ¿Cuánto te pagaron en transferencia? ¿Cuánto fue con tarjeta de crédito, es decir, con terminal? ¿Cuánto tú pagaste en transferencia? ¿Cuánto entró y salió aquí de la actividad de operación? Podemos ver las entradas y las salidas. Además, si tuvieras
dieras a crédito, aquí están los abonos de los clientes, tus proveedores te dan financiamiento, aquí van a aparecer los pagos que les das a los proveedores y aquí podemos ver que está el pago de impuestos. Y al final podemos ver que el flujo neto de la actividad de operación es positivo, 62,500, es decir, tu negocio aportó este mes efectivo, pero como el mes de junio compraste 2 activos fijos, de la actividad de inversión salieron 125,000, entonces flujo neto de inversión son 125,000. Y de la actividad de financiamiento, digo, en esta ocasión solo se registró lo que es el pago de la deuda, nada más para que vean el reflejo. En todo caso, si tú aquí compraste esos 2 activos fijos con financiamiento o pediste un crédito que entró previamente a tu cuenta, entonces son 100,000 pesos que entraron y de la actividad de financiamiento el flujo neto es 95,000 en ese mes y al final tu saldo de tu banco va a aumentar 32,500 pesos, lo cual podemos ver que es diferente a la utilidad neta. Entonces, por eso es importante ver los 3 estados financieros. En esta plantilla puedes crear en automático tu estado de resultados y tu flujo de efectivo, que ya te dice bastante información, si ganas o pierdes y si al final entra o sale dinero de tu cuenta de banco, si te alcanza o no mes a mes. Tengo plantillas para diferentes giros. En mi página web viene un video de que explica cómo se usa y yo semana a semana voy a estar haciendo ejemplos de mis plantillas para que sigas aprendiendo a usarla y tomes decisiones con base a tus números. Mira, esto no es para que te lo aprendas de memoria, es para que tus números se armen solos, mes a mes. Si quieres la plantilla con la que registré todo esto para una cafetería, el link está en la descripción. Se llama Control Financiero para Cafeterías y también tengo de otros giros. Registras tus ventas y tus costos y tu estado de resultados se construye solo. Nos vemos en el siguiente video.